con relación al artículo que estoy preparando sobre el sindicalismo, utilizando como modelo a los señores de FECODE. Sin embargo, pues tengo para decirles que lo tengo ahí. He ido muy lento porque mientras se conectan las personas, les voy a ir contando. Esto fue primero, la primera instancia fue un derecho de petición a la Secretaría de Educación de Pereira, de Dos Quebradas y de Risaralda. Ese derecho de petición, Dos Quebradas me respondió que no era competencia de ellos porque tenía que preguntarle a FECODE, y resulta que yo lo que yo estaba preguntando no quería saberlo desde FECODE, sino que quería saber era si la Secretaría estaba haciendo veeduría o no. Pero bueno, entre ellos se tapan porque pues obviamente las secretarías de educación no están haciendo su trabajo. Al menos eso fue lo que quedó comprobado. Simultáneamente, yo envié el derecho de petición al Ministerio de Educación, y resulta que el Ministerio de Educación sí me respondió de fondo y le dio instrucción a la Secretaría de Educación de que me respondiera como yo lo estaba solicitando. La petición era muy breve: cuántos días de clases se habían perdido desde el periodo de 2021 hasta el 2024, hasta la fecha del derecho de petición, cómo se estaba haciendo seguimiento de que ese tiempo sí se recuperara, porque una cosa es una huelga que no tiene obligatoriedad de recuperación y otra cosa es un paro que no es concertado y que se tiene que recuperar, o en su defecto se les tiene que descontar el día de etcétera. Para no hacer muy largo el tema, derecho de petición va, derecho de petición viene, luego tutela va, tutela viene, fallo va, fallo viene, tocó apelar al fallo, etcétera, etcétera, hasta que ya por fin tengo la información de las tres secretarías de educación. Es decir, tenemos Risaralda, Dos Quebradas y Pereira. Con esto les digo todo. En Risaralda me dijeron que este año no habíamos tenido par. De esta manera se tapan las cosas, o le tapan las cosas a las secretarías de educación a los señores de... Ahora lo que yo tengo la cifra. Afortunadamente ya un concejal de Bogotá que es muy reconocido entre nosotros me ayudó consiguiendo la cifra. Sin embargo, para que todo sea a través de información oficial, vía derecho de petición, le solicité al Ministerio de Educación el dato de cuánto nos vale la nómina del magisterio por mes o por año. Les repito, ese dato ya lo tengo, y el objetivo dentro de toda la presentación que se va a hacer del artículo es también determinar cuánto nos cuesta a los colombianos cada día de paro. Una vez que los días que se está en paro, pues los profesores no están trabajando, así ellos consideren que un maestro luchando también está educando. Eso ya es una posición y una opinión que ellos tienen, pero pues del dicho al hecho hay mucho trecho, como dice el cuento. Y ahí estamos. Ahora hay que esperar otra vez a que el Ministerio de Educación nos comparta la respuesta, la solicitud que se hizo, y realmente es lo único que me falta para tener pues ya el artículo terminado y poderlo enviar a evaluación de pares, porque pues ustedes saben que el objetivo es que esto vaya a revista indexada para que quede pues por lo menos con un rigor decente y no vaya a quedar pues como una columna más de... Así que muy bien, quisiera hoy empezar con unos audios que me encontré por ahí del presidente Petro. Este audio, que de hecho lo he estado compartiendo en los últimos días, fue una respuesta que él le dio a la senadora Paloma Valencia, aún senadora, cuando él era presidente. Me parece muy, muy interesante porque él describe lo que habría sido una dictadura según él de Iván Duque, pero pues a lo que me suena más eso es si él describe eso como dictadura, me suena es entonces a que su gobierno podría estarse perfilando más bien de esa manera. Y con eso quisiera que empecemos este programa de opinión del día de hoy. Vamos a iniciar con eso, vamos a escuchar aquí a la melodiosa voz del presidente Petro. Yo sí creo que vamos camino a una dictadura. ¿Por qué? Porque ustedes hicieron elegir el candidato a la Corte Constitucional que les convenía. Porque ustedes hicieron elegir la procuradora que les conviene. Hasta aquí vamos, el gobierno Petro ya igualó al gobierno de Duque, que él describía como una dictadura, ¿cierto? Porque él justamente hace unos días hizo elegir el candidato a la corte que les conviene, pero además también hizo elegir algo que nunca se esperaba, al señor El Hach como procurador. Entonces, hasta aquí vamos empatados. El fiscal que les conviene. Quieren la mayoría de la Corte Constitucional.
El final que les conviene, el fiscal, perdón, que les conviene, perdón, en ese sentido también digamos que estamos en igualdad de condiciones, ¿cierto? Porque él tiene en estos momentos fiscal de bolsillo, tanto que lo criticó, pero no solo eso, este fue más allá. Él ternó a las tres damas que quería una de ellas para fiscal, sacó fiscal y a las otras dos las acomodó en altos cargos. Entonces, esto, él siempre va un poco más allá, un poco más allá. Y sobra decir que él también quiere mayorías en las cortes. El año entrante, por ejemplo, sabemos que salen dos y ojalá y no, pero pues todo se proyecta para que él ponga también pues esas dos fichas ahí y que ella con mayoría. En silenciar el Congreso de la República. Y si eso no faltara, quieren amedrentar a la Corte Suprema de Justicia porque les está juzgando a su jefe. Aquí está pasando exactamente lo mismo. Él quiere silenciar al Congreso de la República. De hecho, esta semana, el día que pidió la renuncia de Bonilla, cuando Bonilla hizo las denuncias en la fiscalía, él atacó nuevamente al Congreso y dijo pues que si el Congreso no cedía frente a sus peticiones, pues él tenía que hacer uso de la Constitución. Esa es una frase en la que pues sectores de opinión nos hemos concentrado porque es una frase bastante peligrosa. ¿A qué se refiere el presidente Petro con eso de tengo que acudir a la Constitución? No sabemos si es que está pensando en declarar una emergencia económica. Bueno, finalmente termina siendo más saludable no especular y esperar a ver con qué nos sorprende. Pero hasta aquí diríamos entonces que vamos empatados, ¿cierto? Él quiere silenciar el Congreso y pues eso de amedrentar a la Corte, pues no podemos olvidar el año pasado, perdón, a principios de este año, cuando se estaba escogiendo fiscal y lo que hicieron fue tomarse la Corte unos manifestantes precisamente para presionar la elección de fiscal. Janfred, saludos. Sí, estaba, videos no he dejado de subir, pero los directos sí los tenía un poquito abandonados, pero aquí estamos otra vez. Un abrazo, Janfred. Entonces, hasta aquí vamos iguales, ¿cierto? Coincidimos, pues podríamos coincidir todos. Si hay por ahí algunos petristas, ojalá que todavía no han empezado a insultar, pero pues, yo creo que aquí no tendríamos nada que decir, aunque ellos son unos maestros para maquillarlo todo. Vamos a continuar. Ni Corte Suprema, ni Corte Constitucional, ni Congreso de la República, y Procuraduría, y Fiscalía, y Contraloría de su bolsillo han concentrado el poder público tal cual Maduro lo concentró en Venezuela. Esa parte a mí me parece muy interesante. Concentrado el poder público tal cual Maduro lo concentró en Venezuela. Es muy importante decir que eso es falso, ¿cierto? Es falso para el gobierno de Duque, pero además también es falso para el gobierno de Petro. O sea, hay que tener un poco de lo que él no tiene. Lo que él no tiene es transparencia, pero nosotros sí tenemos que ser transparentes. Tal vez tenga el señor Petro intenciones de concentrar el poder, como acusaba que Duque lo estaba concentrando, pero de ahí a decir que Duque lo concentró como Maduro o Petro lo ha concentrado como Maduro, afortunadamente todavía no. Nosotros tenemos unas instituciones fuertes y esperamos pues que esto no vaya a llegar a suceder, ¿cierto? Porque ahí sí quedaríamos, ahí sí como dice el cuento, quedaríamos para apague y vamos. El día que eso suceda nos vamos a dar cuenta de lo que tenía. De manera que ojalá y no suceda. Recuerden, por aquí tenemos, les coloqué en YouTube el mensaje para los que quieran ingresar a mi comunidad de WhatsApp. Ahí está el enlace. Es una comunidad que hasta ahora estamos iniciando. La verdad es que no lleva mucho tiempo, entonces vamos poco a poco creciéndola. Como todo este tema se tarda un poco en crecer, de manera que si quieren ingresar, ahí tienen el enlace, es fácil de encontrar. Igual el mismo arroba Hernán Opina. Permítanme, por aquí estamos compartiendo el enlace. Y bueno, continuamos por aquí entonces con lo de el audio del señor Petro. Hasta aquí lo había puesto yo en el video que hice, donde vemos cómo el senador Petro estaría haciéndole una oposición muy seria al presidente Petro. Quienes llevan este país a una dictadura no somos nosotros, la oposición, son ustedes. Han matado ciudadanos jóvenes indefensos con la fuerza policial, omitiendo los deberes constitucionales
que harían que no hubieran muerto esos ciudadanos. Han silenciado al Congreso para que ese debate no se dé. Han dejado que 760 líderes sociales sean asesinados sistemáticamente. Sigue hablando de su propio gobierno. No sé si Janfred tenga por ahí el dato oficial, yo no me atrevo a darlo porque sería especulativo, no lo tengo claro, pero este gobierno también ha dejado que se asesinen líderes sociales por montones, por decenas. Y Bolívar, que era uno de los que amanecía todos los días haciéndonos cuentas de cuántos líderes sociales iban asesinados, dejó de hacer. Pero además Carrillo también dejó de hacer. Pero además el señor Iván Cepeda y el señor, el señor, ahorita se me escapa el nombre del senador del Sena, si lo tienen por ahí se los agradecería, Wilson Arias, gracias. Todos dejaron de hacer la cuenta de cuántos líderes sociales van asesinados, pero este gobierno que acusaba a los gobiernos anteriores de dejar que se asesinaran líderes sociales, está haciendo exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuál es el cambio aquí? Y ahí ya vamos ingresando en lo que quiero que hablemos el día de hoy. Y 251 excombatientes que firmaron la paz solo porque a ustedes no les gusta la paz, porque quisieron hacer la triza. Y todo eso ha generado un ambiente de violencia sobre el cual, amedrentando, entonces también nos quieren silenciar como oposición. Por eso hay una amenaza, mi hermano, en su casa de las Águilas Negras el día de ayer, y la policía ni siquiera grabó teniendo los datos y las cámaras para grabar. Por eso están amedrentando. Muy bien, hasta ahí corté el video. La réplica de Paloma Valencia, por ejemplo, es muy interesante para el que quiera buscar el video. Es una plenaria en pandemia, pero es muy bueno ver cómo Petro le habla de esta manera, por ejemplo, a las mujeres, pero nunca le responde de la misma manera a los hombres. Ahí podríamos hacer un análisis también muy interesante frente a ese tema que tanto les gusta a ellos de la liberación femenina y demás, que también sobra decir que respetan a esas mujeres que piensan como ellos, pero cuando se trata de una mujer como la señora de la revista, que ya no es de la revista, entonces a esa sí la disfrazan entonces de las chicas de la mafia, porque todo hay que decirlo, ¿cierto? Hay unos temas muy interesantes, unos debates que ellos dan a conveniencia, porque ahí tienen un nicho electoral muy importante. De manera que hoy quiero que hablemos sobre el el cambio tan prometido del gobierno de Petro, que ha terminado, a mi juicio, siendo una farsa. Al final, pues vamos a mirar por qué considero yo que este cambio hasta el momento ha terminado siendo una farsa. Claro que ha hecho cosas diferentes, claro que la reforma al sistema general de participaciones es una reforma muy importante. Hay quienes pueden estar de acuerdo y hay quienes no estamos de acuerdo, pero negar que ahí hay una reforma, pues sería un despropósito, porque ahí hay un cambio. Sabíamos que lo poco que pudiera hacer no nos iba a gustar, ¿cierto? A los que estamos a este lado de la historia, pero pues de todas maneras lo están haciendo, comprando congresistas, no comprando congresistas, eso está por definirse, pero como sea, algo han estado haciendo y por eso tenemos que estar alerta, porque también es importante mencionar que esa tal reforma al sistema general de participaciones lo que va a terminar siendo es precisamente la mermelada para los territorios y tienen además una cantidad de presupuestos sin ejecutar que, como ha pasado en otros sistemas de este corte latinoamericanos, pues terminará siendo precisamente ese caudal electoral para las elecciones. Hola Gloria, bienvenida. Dios, muchas gracias. Amén. Dios te bendiga a ti también. Amén. Por aquí tenemos SOS, un milagro para Colombia, amenazada, conoce la legitimidad del pacto, artículo 109, fiscal impedida, la requieren legalmente en Guatemala y prevaricato. Solo leo comentarios, de manera que hoy traigo entonces 3 ejemplos claros que no solo reflejan la traición de estas promesas que él hizo al principio, sino que muestran cómo estamos, a mi juicio, en muchos sentidos peor que antes. Hay algunos grupos poblacionales que podrían asegurar que están mejor que antes, como pasa en todos los gobiernos, pero yo creo, a mi juicio, esto es la opinión del señor Hernán Tena, a mi juicio estamos peor que antes. Por ejemplo, la primera nota de la que quiero que hablemos es precisamente la del salario. Yo no sé si ustedes vieron, pero el día de hoy salió un artículo en la revista Semana
que pues desde que la señora Vicky Dávila renunció para montarse en la Viquineta, pues ya no pudieron volver a atacar a la revista porque ya no está siendo presidida por la señora o dirigida por la señora Victoria. Entonces, últimamente no han vuelto a decir nada. Ada Álvarez, por aquí estamos. Mira, en los comentarios que tenemos aquí debajo en YouTube, está el enlace para que puedas ingresar al grupo de WhatsApp. También pueden ingresar por el grupo de Instagram y bueno, realmente estamos en todas las redes, como dice aquí, como Hernán Opina, @Hernán Opina. Entonces, el artículo de semana titula Salario Mínimo 2025, baldado de agua fría para los trabajadores. El aumento no pasaría del 7%. Eso es lo que dice el artículo de semana. Recuerden cómo Petro, o recuerdan ustedes cómo Petro hablaba de justicia social. Decía que los aumentos de salario mínimo con los otros gobiernos eran mínimos, eran miserables. Y el año pasado ya demostramos cómo el aumento del salario mínimo bajo el gobierno de Petro, a pesar de haber sido de 2 dígitos, terminó siendo realmente menor al aumento, por ejemplo, o a los aumentos del gobierno de los gobiernos de Iván Duque, del gobierno de Iván Duque, perdón, y de ahí para atrás, porque lo que uno tiene que hacer con el aumento del salario mínimo es a ese aumento restarle la inflación y el resultado es el aumento real. Entonces, cuando se hizo el ejercicio de restarle la inflación, nos dimos cuenta que el aumento real había sido menor al de otros gobiernos. Y resulta que en 2025 el salario mínimo, según las negociaciones, el lunes tendría que definirse todo, no subiría más allá del 8 o 9%, dejando atrás incrementos de 2 dígitos, precisamente los que los que esperaban los trabajadores. ¿Por qué? Porque ahora el gobierno usa la misma calculadora técnica que usaban los gobiernos anteriores. Esa misma calculadora que ellos criticaban diciendo que los tecnócratas no sabían cuánto valía un panal de huevos. Recuerden que por eso o con eso fue que empezaron a tumbar al señor Carrasquilla, ¿cierto? Recuerdan el bullying que le hicieron porque él se equivocó cuando le preguntaron por el panal de huevos. Aquí estamos entonces frente a lo mismo. Ahora, cuando les toca gobernar, cuando les toca manejar la chequera, a mí me tiene muy contento que el salario mínimo no suba en 2 dígitos porque eso significa que el costo de vida no va a subir en la misma medida, ¿cierto? Sabemos que si el salario mínimo sube con la cantidad de cosas que están indexadas al mismo, pues todo va a subir en la misma medida y a lo último los que terminan realmente ganando menos son los que ganan menos del salario mínimo porque a ellos no se les está obligado, no se está obligado el aumento, una vez que el aumento obligatorio solo aplica para los de salario. Entonces, el discurso de proteger a los más vulnerables quedó en nada. Ahí ya empezamos a ver cómo el tal cambio, por eso este programa lo titulé El cambio salió chim. Así fue como titulamos el día de hoy, porque no quedó en nada ese discurso. La brecha entre el discurso y la realidad del gobierno Petro es abismal. Antes de ser presidente, Petro defendía un incremento sustancial del salario mínimo como una medida para cerrar la desigualdad y garantizar una vida digna. Pero este año, con una inflación bajo control y un cálculo más técnico de la productividad, su gobierno parece permitir que no superará el 10% de aumento. Esto, algunos trabajadores o representantes de sindicatos están traduciendo esto como un golpe directo a las expectativas. ¿Quién iba a pensar que bajo el gobierno de Duque de Petro, perdón, íbamos a darle un golpe a las expectativas de los trabajadores? Pero además, mi segunda conclusión de eso es la contradicción de un gobierno que prometió justicia. El manejo de la negociación salarial evidencia una desconexión con las promesas de campaña de quien en su momento abogó por un salario más alto para redistribuir ingresos. Es que ese Petro que escuchamos al principio, que gritaba en el Congreso y encaraba congresistas, mujeres, hombres, como fuera, ese Petro ahora está haciendo lo mismo desde la presidencia, pero cuando es a tomar decisiones, las hace en contra de esa gente que lo elige. Y si no, en donde me dejan el regreso de Benedetti, del que ya vamos a hablar en unos... Con una postura, ahora con una postura que parece más alineada con los empresarios que con los trabajadores. Por fortuna, yo sí digo por fortuna. O sea, si esto se llegara a dar, tendríamos que analizarlo con pinzas, porque finalmente eso es lo que necesitamos, que el aumento del salario mínimo no vaya a ser tan alto y no vaya a ser de 2 dígitos, porque si no, imagínense para dónde se va la carga prestacional a los que tenemos que asumir esas cargas. De manera que les recomiendo ese.
Salario mínimo 2025 o al dado de agua fría para los trabajadores, el aumento no pasaría del 8. Ese es el primer artículo que les recomiendo el día de hoy. La segunda, tenemos una nota del señor Aurelio Suárez, ya esa nota es de la semana pasada, del día 30 de noviembre, y él la tituló El roscograma petrista en Ecopetrol no es democracia obrera. Me quiero tomar el atrevimiento de leer esa nota. Les voy a compartir, de hecho, a los que están por YouTube y en Facebook para que vean que no estamos aquí inventando ni nada. Y después hablaríamos un poco entonces o comentaríamos algunas de mis conclusiones, las podemos compartir, los que quieran aquí los que quieran por el chat participar, por TikTok, por YouTube, entre ustedes pueden ir debatiendo. Obviamente, mientras volvemos a recuperar el algoritmo una vez que no había vuelto a hacer directos, pues la audiencia irá llegando poco a poco. La idea es que esto lo hagamos todos los días en la medida de lo posible. De manera que por aquí tenemos el roscograma petrista en Ecopetrol, perdón, no es democracia obrera. Ante la zozobra del despido sin justa causa y del boleteo al que se somete al personal, se pasó de 51 a 64 sindicatos en busca de amparo en el fuero. Aquí parece que este gobierno, el único sindicato que respeta, que es más una federación llena de sindicatos, pareciera ser a los señores de FECODE, obviamente por su poder de convocatoria y por los 500 millones que pusieron en campaña, porque si no les aseguraría que tampoco. Este no sería el primer sindicato, el de Ecopetrol en este caso, no sería el primero que esté buscando amparos. Recuerden hace poco también cómo a los señores del Ministerio del Trabajo no les pagaron unos días de paro, porque recuerden que el paro no está respaldado como si lo está el derecho a la protesta. Entonces, cuando sea el derecho a la huelga, perdón, cuando se hace una huelga que debe estar reglada bajo la ley y debe seguir unos criterios y unos protocolos y un conducto regular. Entonces, si la agremiación considera que debe ir a huelga porque se agota todo el conducto regular, puede ir a huelga y le deben seguir, no le afectaría eso. Pero cuando es un paro que es sin consulta, entonces digamos que ellos tienen ese derecho. Algunos, no todos, porque recuerden que los de migración, por ejemplo, esta semana no. Luego les explico por qué, pero tendrían el derecho de hacer el paro. Luego tendrían que concertar con su ente pagador de qué manera van a recuperar el tiempo perdido, cosa que no pasa con los señores de FECODE, al menos no en Risaralda, Dos Quebradas y Pereira. Y además tendrían también que, si no recuperan el tiempo, sacrificar el salario de los días que paren, algo que tampoco pasa. Y ustedes que todos tienen hijos, primos, sobrinos, nietos en colegios públicos, pues hagan el ejercicio que yo hice durante este año. Y durante todas las semanas que hubo estudiantes, siempre como mínimo había un día de paro, sea porque se solidarizaban con otras causas, sea porque salían a apoyar las reformas del presidente, o sea porque salían a manifestarse por su sistema de salud, pero no tenían los estudiantes semanas de 5 días. Por aquí tenemos la subida del mínimo estimada sin saber si las cifras del DANE sean verídicas, que todo indica que no son muy fiables. ¿Cómo sale el cálculo de que la economía sube cuando el recaudo está por los suelos? Ese es otro debate muy interesante. Tenemos que estar muy pendientes de cuáles son las conclusiones, porque estoy de acuerdo ahí, Cindy. Yo respeto mucho las instituciones, las respeté en gobiernos anteriores y las seguiré respetando en este hasta que se muestre lo contrario de gobiernos anteriores o de este. Respeto a la ONU, pero miren lo que pasó hoy con la ONU, ¿cierto? Entonces, por eso tenemos siempre que estar prestos para contrastar. No podemos creer en lo primero que vemos. Entonces, ahora sí, volvamos aquí al artículo del señor Aurelio Suárez. Leo la columna y luego la comentamos. La acción de Ecopetrol en la Bolsa de Colombia y en Wall Street perdió desde 2023 el 25% del. Esto luego de forzar a la empresa hacia fuentes renovables no convencionales en detrimento de las reservas de hidrocarburos, además de extraerle mediante impuestos, dividendos y regalías más de 80 billones de pesos en 21 meses y padecer los escándalos públicos del señor Ricardo Roa y su combo acatar, la interferencia antitécnica de Petro en los proyectos de inversión. La actual administración,
incluyendo la presidencia y la junta directiva, erosiona significativamente la cultura laboral y las relaciones sindicales construidas por décadas. Estas relaciones fueron fundamentales en la configuración de normas del derecho colectivo colombiano, cuyo origen se remonta hasta la época de la Tropical Oil y la reversión de la concesión de Mare. La presente gestión oscureció esta historia mediante arbitrariedad. La andanada empezó con el nombramiento de Victoria Irene Sepúlveda como vicepresidenta corporativa de talento organizacional desde hace 8 meses, quien es del riñón de Roa, aunque la página de Ecopetrol no lo reseña. Lo acompaña desde 2008, primero en ESA. Recuerden que esa es la electrificadora de Santander. Luego en TGI y en la empresa de energía de Bogotá, y viene del grupo chico de energía y gas. No se nombró para mejorar las relaciones colectivas, sino para implantar como sea el roscograma de Roa y de las fuerzas que emergen en el poder de Ecopetrol. No hubo concurso ni respeto por quienes hacían ruta de carrera en otros gobiernos. Los que hoy gobiernan llamarían esto o corrupción o nepotismo. No porque ellos lo hagan, deja de ser corrupción o deja de ser. Sepúlveda es el medio para controlar con recomendados y correveidiles esta área clave y procede como esbirro. Al personal que se reemplazará se le da a escoger entre el despido o el plan de retiro voluntario, por el que al final termina optando el amenazado. Ya van 80, más que en cualquiera. Los que tenemos conocidos en Colpensiones sabemos que por allá pasó exactamente la misma barrera. Según cálculos actuariales, cada uno causa con todas las prerrogativas concedidas y sin agregar valor un gasto promedio de 2.500 millones de pesos hasta pensión. Se habla de centenares en dicha condición, entre ellos el ex viceministro de Trabajo Edwin Palm, miembro de la Junta de Ecopetrol, ante la zozobra del despido sin justa causa y del boleteo al que se somete al personal, se pasó de 51 a 64 sindicatos en busca de amparo en el fuero sindical que ataje los inicuos procedimientos. Crecimiento de organizaciones originado en la desconfianza que inspira al colaboracionismo de la Unión Sindical Obrera USO, hoy a favor del empleador y no de su representante. Como parte de esa connivencia, se suscribió el 24 de junio de 2024, no hace mucho, un acta extraconvencional, discutible recurso en el sindicalismo, para excluir altos cargos de la convención colectiva de trabajo con el pretexto de acabar con el antiguo acuerdo de adhesión 01 de enero del 77, al que acusaban de ser pacto colectivo. En el proceso, impulsado por el entonces viceministro Palma, se legalizó un plan especial de beneficiarios a 700 exceptuados de la convención y se concedió a la USO, en detrimento de otros sindicatos y del derecho a asociación, el pago de la cuota sindical de los demás 9.300 trabajadores, comprendidos los no afiliados. La USO acrecentó así sus ingresos anuales de 21 mil millones de pesos a 51.000. Y nos dice Aurelio que podemos ver un adjunto, un PDF, que es el documento oficial que cualquiera de los que me está viendo a través de Twitter, Facebook o YouTube puede ver. Y los que no, pues pueden ingresar a la página de la revista Semana, no la revista de la señora, sino la revista Ahora Semana, ya no de la señora, para que puedan leer el documento oficial. Ustedes saben que Aurelio es muy juicioso en ese sentido. Fruto del concubinato con la USO, se nombró a dedo en el cargo de jefe nacional del Departamento de Gestión Sindical a la señora Karen Tatiana Leal. Venida del grupo de talento en el Piedemonte Llanero, se montó un control organizacional de yo con yo después de reajustar la remuneración correspondiente, y para implantarlo se impelió al retiro voluntario, de personas con trayectoria. ¿Cómo se seleccionó a Karen? Esa es el gran interrogante. El roscograma permite influir en el área de contratación comercial y abastecimiento y de su personal. En la circulación de hojas de vida de recomendados por la Junta Directiva de Ecopetrol y la USO, algunos de los directivos triplicaron su salario de 4 o 5 millones de pesos mensuales a 15
y más. Acumularon 2 ascensos en la nómina de dirección y confianza. Pasaron de operarios, a profesional. Entre tanto, el comité de reclamos se tornó en escenario formal, lejano del interés de Ecopetrol y tramita el clientelismo, como reintegrar personal despedido por actos venales, condenados en la justicia ordinaria, o como asignar al sistema exceptuado de salud a personas sin derecho. Tengo nombres, dice don Aurelio. Parece que la apropiación interna de la estructura corporativa al servicio de una rosca gobiernista, que aprovecha el cuarto de hora, arrasa normas, historia, requisitos y objetivos estratégicos. Es la democracia obrera, entre comillas, de la que habló Petro en Ecopetrol. El cambio no en primera, señores, sino en reversa. Es la columna del señor Aurelio Suárez, que ustedes saben, como ya lo había dicho hace un momento, es una persona muy juiciosa con sus fuentes, de manera que ahí la tenemos. Vamos entonces con los comentarios. Si hay personas que la alcanzaron a escuchar toda, los leo. Yo sí tengo varios aportes para hacer. El primero es que eso de democracia obrera, según Petro, parece ser un eufemismo, porque la gestión de Ecopetrol bajo el gobierno de Petro no representa una democracia obrera, no nos metamos mentiras. Esto lo que representa es una consolidación del clientelismo político disfrazado de... Pero cuando analizamos en qué otros lugares del gobierno, en este caso, se está viendo el clientelismo, pues vemos también que lo que prometió de los derechos de carrera, por ejemplo, en cargos diplomáticos, también lo incumplió. ¿En dónde quedaron los méritos que había prometido para los derechos de carrera? ¿En dónde quedaron? ¿Cuántos embajadores se han caído? El roscograma que describe el señor Aurelio Suárez en la columna es una prueba clara de cómo el gobierno utiliza la estructura corporativa para beneficiar aliados cercanos, socavando la meritocracia y destruyendo la confianza de las instituciones públicas. Y aquí es importante mencionar algo más, y es que esta columna, con fecha del 30 de noviembre, salió antes que el escándalo que denunció esta semana el señor Bonilla el día que le pidieron la renuncia. Sobra recordar que la denuncia la hizo antes de que se hiciera pública la solicitud de renuncia. Tienen que haber coincidido mucho los hilos cósmicos para que todo se diera de manera casual. Te pido la renuncia y me llega la denuncia. Entonces yo me voy a la fiscalía y la presento, porque además, si el señor Bonilla decidió darle la seriedad a la denuncia, es porque considera que hay insumos. Bueno, al menos eso cree. Por otro lado, las relaciones laborales construidas durante décadas en Ecopetrol, que fueron además fundamentales para el desarrollo del derecho colectivo en Colombia, están siendo desmanteladas por el gobierno del cambio. ¿Quién lo iba a creer? Manipulación de sindicatos, despidos arbitrarios y fortalecimiento de estructuras sindicales cómplices muestran un desprecio por el legado laboral y un interés por consolidar el poder gubernamental a expensas de los trabajadores. Algo muy parecido a lo que está pasando en FECODE, perdón. Y ojo que Aurelio solía ser muy petrista al inicio del gobierno. Aurelio lo que pasa es que es una persona de izquierda, pero no es de izquierda petrista. En ese sentido hay que hacer una salvedad. Entonces, no, la verdad es que si le hacemos una trazabilidad a Aurelio, desde que inició el gobierno siempre ha estado al otro lado, no es petrista, de hecho no votó por Gustavo Petro, porque precisamente tiene muchas diferencias con el señor Gustavo Petro. Luego, el hecho de que Aurelio sea de izquierda y esté criticando a un gobierno de izquierda, pues por lo menos deja mucho que desear, no de Aurelio, sino del gobierno de izquierda, que ni siquiera un sector de la izquierda está de acuerdo. La pérdida del 25% del valor de la acción de Ecopetrol desde 2023 y el aumento del endeudamiento de la empresa son consecuencias directas de las políticas erráticas, por mucho que lo niegue. La extracción de más de 80 billones de pesos en dividendos, impuestos y regalías en menos de 2 años refleja una visión cortoplacista que sacrifica la estabilidad financiera de la empresa en favor de intereses políticos. Yo digamos que con eso quisiera terminar y quisiera cerrar el capítulo pues de
de Ecopetrol y de la columna de Aurelio Suárez. Recuerden suscríbanse al canal, los que están aquí por YouTube, por Facebook, suscríbanse, síganme si están en Facebook y me quieren seguir en Hernán Opina en los otros canales, son bienvenidos. Si están aquí en TikTok, recuerden seguirme también en TikTok. La idea es, estamos retomando este proyecto informativo, de opinión, más que informativo. No somos un proyecto, no somos un canal de información, o no somos un canal que tiene como objetivo informar, sino más bien un canal en el que queremos opinar, queremos intercambiar con ustedes. La embajada de la FAO seguirá abierta, marcando caja, o la cerraron cuando Benedet abandonó el cargo. Justamente sigo con Benedet. La verdad es que estamos esperando el nombramiento del nuevo embajador, todavía no lo tenemos, de manera que ahí estamos en esas. Es muy buena pregunta, y ese es otro seguimiento que le tenemos que hacer precisamente al gobierno del cambio. Esa embajada sobra recordar que la abrieron para Benedetti. Y esperamos que no la vayan a cerrar, porque ya sería demasiado evidente. Entonces, el roscograma, pasar de un roscograma como el de Ecopetrol al roscograma de Benedetti. Estoy organizando aquí la resolución para leerles la siguiente columna y última. La otra se me estaba dificultando un poco el tamaño de la letra. Ya no tenemos 2020. Muy bien, vamos entonces a leer. Es que luego salen a decir que el periodista es uribista, paraco y todo lo que saben decir. Dice Vinasco por aquí. Oh, sí, claro. Ellos no encuentran cómo defender lo indefendible. Pues miren, la señora María del Mar Pizarro, perdón, la hermana, esta semana diciendo que por favor no le preguntaran, oigan esto, no me pregunten por Benedetti, que yo no tengo nada que ver con Benedetti, él tiene derecho a defenderse. Venga, ¿y por qué no pensaban lo mismo en los gobiernos anteriores, cuando le quitaban el derecho de la defensa a los otros ejecutivos de otros gobiernos? Entonces, ahora resulta que somos unos atrevidos porque no estamos respetando el derecho a la presunción de inocencia, cuando ellos nunca lo respetaron. Ustedes recuerdan, si es que el estilo de ellos es ese, el mismo estilo de hoy de la ONU, decir que en El Dorado hay 20.000 cadáveres, y salieron ellos esta mañana a retuitear eso como si fuera oficial, como si fuera verdad, y a decir que los 20.000 cadáveres eran de los gobiernos de Uribe y demás. Por aquí nos dice Proyectos Digitales, estamos cansados de tanta corrupción, así sea de derecha o de izquierda. Totalmente de acuerdo, pero no podemos decir que ahora la derecha nos va a salvar, cuando fueron los que nos metieron en esto. Sabemos que el que sube paga. Yo ahí quisiera, está muy interesante ese comentario. Lo que no podemos decir es que la derecha o la izquierda X o Y. Si hay ejecutivos, si hay políticos de derecha que han cometido casos de corrupción, delitos de corrupción, lo que ustedes quieran, que sean juzgados, y que sean juzgados con todo el peso de la ley. Pero no podemos decir, por ejemplo, que la derecha es Uribe, o que la derecha es Vargas Lleras, o que la derecha es, no sé, Pérez o Zuluaga o lo que sea, y que la izquierda es Petro, o la izquierda es Suárez, o la izquierda es Robledo. No, la derecha, los que estamos en la derecha, es porque defendemos unas ideas y digamos que tenemos unas convergencias ideológicas en las que sostenemos X o Y pretensión. Y los que están en la izquierda, lo mismo. La pregunta es, ¿qué tanto ha evolucionado Colombia en los últimos 50 años? El que me diga que en 50 años, por poner cualquier número, si quieren decimos 20, Colombia no ha evolucionado un ápice, yo creo que podríamos desmenuzar el debate, concluiríamos que en efecto sí hemos visto evolución y desarrollo. Entonces tampoco podemos decir que los gobiernos que representaron a la derecha y robaron como nunca, y eso estuvo muy mal, no nos llevaron a ningún lado, ¿cierto? Por eso yo me mantengo a la derecha, pero nunca me van a ver ni invitando a votar ni defendiendo apellidos, porque no es mi estilo. ¿Listo? En eso estamos claros. Yo sí digo que hemos visto evolución tanto en derechos como en libertades, como en desarrollo, como en desempleo, y obviamente la tasa de pobreza, cuando nos vamos a lo macro, también ha disminuido en el país. El que diga lo contrario podrá decirlo, pero cuando nos
nos vamos a los datos, dato mata relato. Porque recuerden además que en derecho y en política no se tienen verdades, se tienen posición. Puede que mi posición convenga con la de algunos y no convenga con la de otros y a la inversa. Y eso también es respetable, así como la posición de ustedes puede que no podamos coincidir. Pero más allá de las posiciones, vamos a los datos. Y en los datos ya vamos a poder determinar si en los últimos 50 años en Colombia hemos visto evolución o involución. Si hemos visto evolución y si nos suscribimos a esa retórica mentirosa de algunos de que este es el primer gobierno de izquierda en Colombia, yo no coincido con eso, pero si nos suscribimos a eso, pues entonces podríamos fácilmente concluir que en los últimos 50 años, en los que solo ha gobernado la derecha, pues el país sí ha evolucionado. Entonces, realmente no ha sido tan mala la evolución. Luego, si de 100 políticos, 80 han sido corruptos, que los 80 se vayan para donde tienen que estar. En eso estamos clarísimos. Y yo soy uno de los primeros que dice, ojalá en 2026 pudiéramos elegir a alguien que por lo menos no tenga pasado político, porque en eso sí coincidimos. Todos esos que están haciendo fila ya tuvieron la oportunidad de gobernar, ya han pertenecido a los ejecutivos. ¿Y por qué entonces no hicieron las cosas bien en su momento? Ya tuvieron la oportunidad, pero es que además esto lo vamos a dejar para el programa de mañana, pero es absurdo que nosotros sigamos votando por los mismos congresistas. Esos congresistas que allá por los cupos indicativos que tanto han sido noticia esta semana dejaron su voto vendido. Cuando nosotros votamos allá, los que votaron por ejemplo por un señor como Juan Pablo Gallo de Pereira al Senado para que él allá se siguiera enriqueciendo. Venga, recuerden que el señor Juan Pablo Gallo era alcalde de Pereira y no pudo terminar su mandato por participación en política, pero además dejó a su muñequito Carlos Maya, que hoy está preso en la cárcel de la 40 y entre otras cosas, creo que el lunes tiene audiencia aparentemente ya en la que le van a dar condena. Y aún así, el señor Gallo fue el senador más votado del Partido Liberal y llegó allá al Congreso presuntamente, según lo que hemos visto, a hacer lo mismo que hacía en la administración de Pérez. Entonces, en campaña sacan unos videos así, selfies muy bonitos, maquilladitos y todo, en los que dicen que van a hacer oposición y que no podemos entregarnos al gobierno de Gustavo Petro, pero cuando les dan su escarapela como congresistas se les olvida todo eso. Se aprovechan de que el poder constituyente, que somos nosotros, tenemos corta memoria y lo que hacen es transar su voto por el mejor contrato. Eso es absurdo, pero es que no deberíamos volver a votar por los mismos congresistas que llevan allá atornillados como los profesores de FECODE años y años y años, y no importa lo que pase, allá van a seguir. Un periodo de un congresista, señores, guárdense este número, un periodo de un congresista vale 2.500 millones de pesos. Eso se gana un congresista en 4 años, 2.500 millones de pesos. ¿Cuánto tiene que trabajar usted que me está viendo allá desde donde me esté viendo para ganarse 2.500? Haga cuentas a ver si usted con el salario promedio que ha tenido los últimos años en la vida se alcanzaría a ganar 2.500 millones de pesos. Y allá en el Congreso hay unos personajes que llevan no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, 5, 6, 7, 20, 24, 28 años ganándoselo. Y a eso súmele entonces todas las coimas y los porcentajes que saca. Y lo mínimo que les pedimos es, venga, si usted a mí me hizo campaña y me pidió que votara por usted porque usted iba a hacer el control al gobierno de Petro, por lo menos no sea tan cara dura y manténgame la promesa, que lo único que yo le pedí fue que votara negativo los proyectos de Petro. Entonces, ¿en qué estamos? O sea, esto que está pasando nos tiene que invitar a reflexionar a todos, no solamente a los señores que hoy gobiernan y que antes criticaban lo que hoy aplauden. Esto nos tiene que invitar a reflexionar a todos porque ya empezaron a hacer campañas. Por aquí, qué emoción adivinar quién será el siguiente peón en esa embajada. Las casas de apuestas están perdiendo su buen nicho. Algunos dicen que la señora Laura Sarabia. Vamos a ver, pero eso es lo que dicen. Mire, países asiáticos que estuvieron en guerra y quedaron en cenizas son del primer mundo y Colombia no estuvo ahí y es tercermundista. Evolución o conformismo, muy buena. Yo vivo en un país que estuvo en guerra y hoy es primer mundo, que se llama Irlanda, para los que conocen la historia de las dos Irlandas y el Reino Unido. Entonces, es muy, muy bueno ese aporte. Bueno, ahora sí, vamos a leer la última columna. En este caso, pues, obviamente, yo escribo 1 o 2 columnas por semana. Entonces, hoy quisiera compartirles mi columna sobre el retorno de Benedetti.
Esa columna fue publicada, como están viendo en pantalla algunos, en Al Poniente y la titulé Tanta joda para terminar haciendo lo mismo y con los mismos. El regreso de Benedetti al círculo de Petro no es un hecho aislado, sino el síntoma de un gobierno que, prometiendo transformación, sucumbe a las mismas prácticas corruptas que critica. ¿Qué queda del cambio? ¿Quién iba a pensar que tanta joda de para llegar a la presidencia era para llegar a hacer lo mismo y con los mismos? Abro comillas. Me perdonan si escuchan alguna palabra que no deberían escuchar, pero pues es porque estoy citando de manera literal al señor Benedetti. Abro comillas. Nos hundimos todos. Nos vamos presos, acabamos todo el hijo de puta. Con esta sentencia brutal, Armando Benedetti dejó claro que el juego político, su esencia, es menos sobre ideales y más sobre supervivencia. Estas palabras, cargadas de amenaza y arrogancia, se pronunciaron en el contexto de un gobierno que prometió transformar el país, pero que hoy parece estar atrapado en los mismos vicios que juró combatir. Paradójico, señores. Ahora con Benedetti de vuelta en Palacio, ¿qué se puede esperar de un proyecto político que predicaba la renovación, pero que ahora se alimenta de las mismas prácticas? El mensaje que Benedetti dejó a Laura Sarabia en ese intercambio no era solo una amenaza, era una declaración de guerra, una advertencia sobre lo que sucede cuando las ambiciones personales chocan con ese del... Abro comillas, como me estés mamando gallo, vamos a ver qué pasa. No respondo, nos jodemos todos, necesito una hijueputa solución. Estas palabras no solo evidencian el cinismo del protagonista, sino la fragilidad del gobierno que le dio cabida. Además, esto es un paréntesis que no incluye en la columna, pero pues también refleja la forma como tratan en el gobierno a las mujeres. ¿Qué tipo de liderazgo se sostiene sobre pactos de silencio, sobre la manipulación y la sombra de represalia? Si antes Petro podía defenderse con discurso, hoy su silencio frente a la reincorporación de Benedetti a su círculo es un testimonio condente de cómo el idealismo se derrumba ante la realidad del... Abro otro paréntesis que tampoco incluí en la columna. Recuerden que le dijo a los ministros cuando lo cuestionaron que él era autónomo en sus decisiones. O sea que no solamente su silencio, sino que además se autodefiende. Continúo. Benedetti en sus palabras también dejó clara que su lealtad no era un regalo. Esto no es gratis, señores. Abro comillas. ¿Quieres que diga quién fue el que puso la plata? Y prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político y no lo voy a perder. Eso fue justamente lo que hizo. Les recuerdo a ustedes que me están viendo allá. Ojalá a las bodegas petristas que defienden este desgobierno, que Benedetti se está ganando 30 millones de pesos y no se los paga Petro de su, se los paga usted, se los paga usted, se los paga usted con sus impuestos, dinero que nos pertenece a nosotros. Ese reclamo al parecer ya se... La pregunta es, ¿a qué costo? No estamos hablando solo de una figura política con un salario que nos cuesta 30 millones mensuales. Estamos hablando de una relación de chantaje que parece haber atado de manos a un gobierno que alguna vez se declaró intachable. Lo que en otros contextos ellos catalogaban como extorsión, aquí lo disfrazan de estrategia política para poder defender no solo lo indefendible, sino aquellos para los que antes pedían cárcel. Recuerden que ellos pedían cárcel para Venezuela. Recuerden que pedían cárcel para Roy Barreras por el escándalo de Caprecón. Y ahí lo tienen aquí de vecino mío, aquí nomás en la Embajada de Londres. En otro tramo, Benedetti lanza una comparación absurda. Abro comillas. ¿Tú crees que a Osama Bin Laden, cuando tumbó las Torres Gemelas, le importaba una mondazo imagen y si lo iban a matar o no lo iban a matar? Pero tumbó las Torres Gemelas. Cierro. Más allá de la grotesca analogía, lo que estas palabras muestran es una mentalidad donde el fin justifica los medios, donde el impacto y el daño son parte del juego. ¿Acaso este es el tipo de personajes que ahora tiene lugar en un gobierno que prometió la dignidad y la moral como bandera? El gobierno que condenó y quemó a Fajardo, que a Fajardo le podrán decir que se va a ver ballenas y que se va a hacer lo que quieran, pero nunca lo podrán tachar de estas cosas. A Fajardo lo tachaban por la supuesta, el supuesto pago, el supuesto pacto, perdón, con Don Berna y la donbernabilidad. ¿Pero qué es? Si Petro ahora le dio estatus de gestor de paz a Don Berna.
Pero es que a Uribe lo criticaban por su relación supuestamente con Mancuso y ahora le dieron estatus a Mancuso de gestor de paz. Y fuera de eso, en una entrevista con Semana, cuando la señora de la revista Semana estaba ahí, Petro le dijo que la paz no se hacía con criminales y con bandidos y que por eso el uribismo no había podido hacer la paz porque la trató de hacer con bandidos. ¿Y qué es lo que es que esto es indefendible, señores? Continuemos acá. Lo que ocurre con el regreso de Benedetti no es un hecho aislado, sino un síntoma. Es el reflejo de un gobierno que en su afán por mantenerse en pie termina haciendo alianzas con aquellos que representan todo lo contrario a lo que defendieron durante su ascenso al poder. Petro, que alguna vez fue la voz de los indignados, ahora parece un presidente más atrapado en la política tradicional, esa misma que juró desmontar. Abro comillas, esa maricada no me la vayas a aplicar a mí, cierro. Dijo Benedetti en esa conversación, refiriéndose a la idea de que las decisiones dependerían del presidente. Hoy parece que efectivamente nadie le aplicó nada. Por el contrario, su regreso es una concesión vergonzosa, un acto que mina la confianza de quienes votaron por un cambio y hoy ven cómo todo aquello por lo que lucharon se diluye en más de lo. Petro llegó prometiendo ser diferente, pero con Benedetti en escena, los discursos quedan en el vacío. Al final lo que permanece es el acto de las palabras del mismo Benedetti. Nos hundimos todos. Y parece que en ese barco de hipocresía y decadencia política estamos incluidos los. Imposible cerrar esta reflexión sin recordar las palabras que alguna vez pronunció Sergio Fajardo. Abro comillas. El que roba para llegar, llega para cierro comillas. En aquel entonces, muchos desestimaron la frase, viéndola como un ataque simplista de campaña. Pero hoy cobra vigencia. El que diga lo contrario va a tener que patalear mucho para demostrar. Gracias, Petro, por darle carne y hueso a ese pronóstico. El gobierno del cambio terminó siendo una ironía. No solo replicó las mismas prácticas que criticó, sino que nos recordó una vez más que en la política colombiana las promesas de transformación suelen ser solo el disfraz de un continuismo maquillado. Y así cierro mi columna. Esta es la última del 30 de noviembre. Y por aquí tenía pues otras reflexiones que habíamos sacado de esta columna y es, la primera es que el regreso de Armando Benedetti al círculo de poder de Gustavo Petro simboliza la muerte de la promesa de transformación que sustentó su llegada a la presidencia. O sea, para él seguir dándonos un discurso de ejemplo, un discurso ejemplar y de buena moral, va a tener que patinar bastante. Este acto no solo refleja la hipocresía del gobierno, sino que desenmascara su incapacidad para romper con las prácticas que criticó. Petro, que prometió dignidad y transparencia, ahora opera bajo las mismas lógicas clientelistas que solía condenar. Y esto lo decimos con datos que matan relato. Aquí en ningún momento estamos defendiendo a los de atrás. Estamos diciendo que este está haciendo lo mismo que hacían los de atrás. Y hay una diferencia entre los de atrás y es que los de atrás nunca llegaron al gobierno prometiendo que iban a dejar de hacer lo que hacían. La segunda conclusión es que la reincorporación de Benedetti pone en evidencia que el gobierno no solo tolera, sino que depende de personajes cuyas acciones han sido marcadas por amenaza y manipulación. Esas grabaciones y declaraciones de Benedetti muestran que su lealtad no es más que un arma de presión. Y Petro, al ceder ante este chantaje, demuestra que su liderazgo es débil y vulnerable, o al menos así está, especialmente cuando está haciendo trinos de 2.500 palabras. Hágame el favor, eso es un ensayo, eso es casi una monografía. Tercero, Petro y su equipo, al justificar la presencia de Benedetti, han caído en el mismo juego que antes señalaban con indignación. Disfrazan de estrategia política lo que claramente es corrupción institucionalizada. O si no, pues los de atrás también eran unos estrategas. Y si esto es lo que hay que hacer para ejercer la política, pues los que nos tenemos que cuestionar somos nosotros, porque el poder del voto lo tenemos nosotros y ellos sin votos no llegan a ni. Esto está minando la credibilidad del gobierno y perpetuando la percepción de que en política colombiana todos son. El regreso de Benedetti es un golpe directo a los votantes que creyeron en el discurso del cambio. Lo paradójico es que lo defiendan ahora. Es un acto que erosiona la confianza en naciones y fortalece el escepticismo sobre la posibilidad de un gobierno realmente comprometido con la transparencia. Petro, que alguna vez representó la voz de los indignados, se está convirtiendo en una decepción más en esa larga lista de líderes que no cumplen sus promesas. Y ahí me incluyen, por favor, en primera plana a la señora Francia. Y la última conclusión es que al final el gobierno de Petro no es más que una réplica de las mismas prácticas que juró desmantelar. Esas palabras de Benedetti de
nos hundimos todos. Permítame un segundo porque, un segundo, ya parece. Oiga, me salió un aviso aquí en el directo de TikTok que en 4 minutos me cerraban la transmisión y me tocó verificar que sí soy un humano. Hay personas que creen que está hablando un robot. Les decía entonces que el gobierno no es más que una réplica de las mismas prácticas que juró desmantelar. Esas palabras de nos unimos todos parecen ser el epítome de un gobierno que en lugar de liderar un cambio se hunde en su propia hipocresía y en la decadencia política que ha caracterizado a Colombia durante décadas. Petro no solo ha fracasado en transformar al país, sino que ha demostrado que el cambio era una máscara más. Y con esto termino las conclusiones de mi columna, pero además aprovecho para decir que algunos creían, inclusive los que no votaron por Petro, creían que esto sí iba a ser un verdadero cambio. Los que votaron por Petro creyeron que iba a ser un cambio para bien y los que no votamos por Petro creyeron que iba a ser un cambio para mal. Yo la verdad es que nunca creí en Petro, esa es la realidad, porque como pertenecía al magisterio, conozco a la izquierda medianamente bien y ya sabía lo que se podía esperar de Petro. Pero esta es una oportunidad para que veamos que ni los de antes ni los de ahora. Entonces, por eso es muy importante que empecemos a mirar por quiénes vamos y que tengan una característica precisamente de no venir sucios de política. Hay otro estudio que estoy pendiente de terminar, no lo he terminado, y es precisamente ese de analizar la bancada del pacto histórico para que ustedes vean que ahí tampoco es que haya gente nueva, ahí tampoco es que haya gente de los nadies y gente que no viene de nada. No, esos que de pronto vemos que representan a las comunidades minoritarias, a los indígenas y demás, son precisamente los que han estado en el roscograma de esas comunidades. Ese cuentico de que cualquiera llega, que cualquiera se puede lanzar y cualquiera llega, eso es mierda. Petro, señores, Petro, con un lapicero como es, ordenó la lista porque fue una lista cerrada y fue él el que determinó quiénes llegaban en los primeros puestos. Y eso es lo que nos quieren meter por decreto en la reforma política. Entonces, a mí no me digan que los señores que hoy están en el pacto histórico, que muchos de ellos son delfines, si María José Pizarro no fuera hija del señor que es, seguramente no estaría ni siquiera en la esfera política porque no estaría en el roscograma. Por aquí tenemos comentarios, déjenme por favor, yo miro, fuera Petro, sí, fuera, pero en 2026 ya no hay tiempo de otras cosas, lo que tenemos es que organizarnos para que no se nos vaya a repetir esto del 2026 al 2030, eso sí les digo con mucha sinceridad. Nuestro ordenamiento jurídico no nos da para que él salga antes del 2026, la democracia quedaría muy mal parada si eso llegara a pasar. Además, hay que replantearlo muy bien, es mi opinión. Yo no hago política, entonces a mí no me importa lo que se diga de mí. En eso tengo que ser muy transparente. No tengo intereses políticos, así que mi opinión es esa. Estamos a 18 meses y nos tenemos que organizar para ganar las elecciones en 2026. Porque si siguen pensando en que él se tiene que ir antes del 2026, lo que va a pasar es que van a quedar como el ratón, sin pan. Y este país no cambia mientras las mismas y los mismos estén en el Congreso y mientras mientras el presidente siga alternando fiscales, que eso es una vagabundería. Es absurdo que lo haga Petro, pero es absurdo que lo haya hecho Duque y lo haya hecho Santos y lo haya hecho Uribe. Pero es que ¿cómo así que yo nombro al fiscal que eventualmente va a investigar a mi gente? Pero ¿a quién le cabe en la cabeza? Estuvo mal hecho cuando Barbosa y estuvo mal hecho ahora. El problema era que los de ahora lo criticaban e hicieron lo mismo. Pues hubieran hecho una convocatoria pública, una licitación y que de ahí saliera la terna. No, el tipo lo que hizo fue trinar a sus amigas. Y bueno, pues teniendo la oportunidad, ¿cómo no lo iba a hacer? Lo vergonzoso es que nuestra carta política lo permite. Eso es lo vergonzoso. Eso es lo vergonzoso. El que paga para llegar, llega para robar, dice Juan Ramírez. Correcto, Hernán, pero eso nos pasa a los colombianos por elegir a un bandido para el cargo de más dignidad en nuestro. Sí, Juan, pero ojalá que ahora que el país se dio cuenta que Petro tampoco era el cambio, pues ojalá que ahora sí sepamos elegir a un cambio. Vargas Lleras no va a ser cambio. O sea, figuras políticas que ya han estado ahí, pues no va a ser un cambio porque ya supimos lo que hicieron antes. Entonces yo no me voy a poner aquí a dar nombres de quienes sí van a hacer un cambio, porque yo puedo estar seguro de quienes no van a hacer un cambio, pero estar seguro de quienes sí, eso no. Entonces no voy a caer en esa trampa, señores. Pero lo único que les digo es, si ustedes quieren un cambio, pues no vayan a votar por alguien que ya haya estado y no haya hecho el cambio. Reconociendo que hay unos que estuvieron y lo hicieron mucho mejor que este, yendo a los datos. Otra vez, dato mata relato. Su posición puede ser X y la mía puede ser Y, pero entre X y Y tiene que haber un dato y ese dato es el que nos hace tomar posición. Hoy tenía un debate, por ejemplo, con alguien
que me decía que el M-19 no había sido un grupo terrorista. Para mí sí lo fue. Entonces él me dijo, dígame por qué, nómbreme los casos por los que, y yo le nombré los casos y le nombré y le cité además una de las definiciones de terrorismo. Y llegamos a la conclusión de que ni él se iba a poner de acuerdo conmigo, ni yo le iba a poner, no me iba a poner de acuerdo con él. Pero la conclusión mía fue, al final, por fortuna, no somos jueces, sino que simplemente somos dos personas que opinan y nuestra opinión no impacta la de. Pero yo cité una definición de terrorismo que dice, el terrorismo es la intimidación con un propósito. El terror se utiliza para provocar que otros hagan cosas que de otra manera no harían. Y cité ocho casos de 8 acciones del M-19. La toma de la Embajada de la República Dominicana en 1980, toma del Palacio de Justicia en el 85, robo de armas del Cantón Norte en el 79. Esos señores que hoy nos gobiernan participaron de manera intelectual, por ser cómplices o con autoría en estos 8 eventos y en otros. Secuestro de Álvaro Gómez Hurtado en el 88, atentado al oleoducto Caño Limón Coveñas en los 80, asesinato de José Raquel Mercado, secuestro de la señora Devia y el robo de alimentos en la Cruz Roja y asalto al Congreso Nacional. Estos 8 eventos los encontré de la autoría del movimiento 19 de abril que representa al presidente Petro y que ayer, entre otras cosas, y por eso llegué al debate con esta persona, pues en Uruguay, en vez de mostrar la bandera de Colombia cuando el Estado colombiano le estaba haciendo un reconocimiento al señor Mujica, pues mostraron una bandera del M-19. Entonces, estos 8 actos, a mí, a Hernán Tena, le parece que sí se configuran dentro de esta definición del terrorismo, es una intimidación con un propósito. El terror se utiliza para provocar que otros hagan cosas que de otra manera no harían. Mi conclusión, la mía y la de muchos, es que el M-19 sí fue un grupo terrorista y por algo tuvieron que acogerse a un tratado de paz y esto hizo que no pagaran por sus crímenes. Pero ojo, porque también nunca pidieron perdón, ¿cierto? Entonces, es mi conclusión. Luego esta otra persona seguía diciendo, no, para mí no fueron un grupo terrorista, no estoy de acuerdo con la lucha armada, pero no creo que sea un grupo terrorista y eso está bien, o sea, las posiciones pueden ser diferentes. Yo en ningún momento estoy esperando ni que usted cambie su forma de pensar y piense como yo, pero ahí doy 8 datos, 8 hechos que sucedieron y esos 8 hechos me llevan a mí a tomar una posición. Esa posición es la que puede ser diferente de la de usted, que también debería basarse en hechos, pero los hechos yo no los puedo. Se cayó el ministro Bonilla, caído, porque un día antes lo estaba defendiendo Petro. Hay un hecho. El ministro Bonilla se cae porque Petro le pide la renuncia. Hay otro hecho. El ministro Bonilla denuncia al hijo de Petro, Nicolás II, y a Ricardo Roa, uno de los mejores amigos de Petro, ante la fiscalía, porque recibe una denuncia, ojo, no anónima, sino reservada, de fuente reservada, porque ya se dijo que la denuncia no es anónima, sino de fuente reservada, que es muy diferente. Entonces, Ricardo Roa considera que esa denuncia tiene peso suficiente, ejerce su función como funcionario público, la lleva a la fiscalía y horas después vemos que el presidente le pide la renuncia al ministro, el ministro que estaba defendiendo el día antes. 2 hechos. Ustedes pueden pensar que la renuncia se concertó el día antes en San Andrés, como lo dijo Petro, o ustedes pueden pensar lo que yo pienso y es que la renuncia se la pide porque no aguantó que le denunciaran a Nicolás II y que le denunciaran a la amiga. Mi opinión o la suya pueden diferir, pero los hechos son renuncia pedida, denuncia hecha en la fiscalía, 2 hechos. Pero de aquí el mejor resultado es que se cayó Bonilla como se cayó Carrasco. Lo que ellos antes hacían y lo consideraban control político, ahora lo llaman golpe blanco. Y con eso termino entonces mi programa del día de hoy. Espero que no vayan a ser tan largos. Se le admira mucho, profesor. Bendiciones. Son un nido de ratas fuera Petrochenko. Muchas gracias. La gente cree que decir que Colombia puede convertirse en una segunda Venezuela es una exageración. Estos gobiernos de izquierda son ineptos a propósito para llevar a los países al declive. Ese es mi estilo. Yo voy a seguir opinando sobre los hechos. Así me acusen de lo que me quieran acusar, siempre sobre los hechos. Hoy trabajamos sobre 3 columnas. La del salario mínimo, que no va a subir mucho si estaban haciendo fiestas y cuentas alegres, no va a subir mucho. La de Ecopetrol y la columna mía, por supuesto, que me gusta también así que nos vemos mañana en el siguiente programa. Posiblemente mañana tengamos un invitado. Los que no alcanzaron a verlo va a quedar grabado. Petro es la representación gráfica del excusatio non petita accusatio manifiesta. Sí, Cindy.
O en unas palabras todavía más colombianas, no aclare que eso es todo. Muchas gracias a los que se conectaron. Recuerden que es un programa de opinión. El de hoy se llama El cambio salió chimbo, promesas rotas y más de lo mismo en el. Antes de irme, quiero recordarles, por favor, suscríbanse al canal, sigan las cuentas. Como he estado medio inactivo últimamente, pues obviamente el algoritmo está volviendo a empezar. Entonces me toca invitarlos mucho. Es algo que es gratis, a ustedes no les cuesta nada darle suscribir, darle seguir, y es una forma de apoyar esto que hacemos. Yo lo hago de manera desinteresada, yo no tengo intereses políticos. Tengo que socializarles también el derecho de petición de la representante a los colombianos del exterior, supuestamente mi representante, que hasta esa nos la metieron del pacto histórico, y lo único que ha hecho, abril de este año llevaba 250 millones de pesos gastados en viajes de Bogotá a Suiza y de Suiza a Bogotá, y ni un solo proyecto que beneficie a los colombianos del exterior. Somos 6 millones de colombianos en el exterior. Yo tengo dos preguntas para ustedes. ¿Cuántos votamos? Y los que votamos, ¿cuántos lo hacemos acá? Porque no puede ser que nos pongan a una señora colombiana en el exterior para que vaya y aplauda las reformas de Petro y para que vaya y aplauda las comunidades de la Guajira. Es Guajira, eso está muy bien, pero se hizo elegir fue para representar a los colombianos en el exterior y no a los colombianos en la Guajira. Entonces, esa es otra que tengo, que también fue a través de derecho de petición. Ha presentado un proyecto hasta hace unos meses, con esto termino, en favor de los colombianos en el exterior. ¿Saben cuál es? La solicitud de aprobación para otra curul para colombianos en el exterior. O sea, quiere más burocracia. Otros 2.500 millones de pesos en honorarios, más los viajes. O sea, si con una no sirven para nada, ustedes se imaginan donde le aprueben otra curul. ¿Para qué? Así que ojo, colombianos en el exterior, porque somos de los poquitos países en los que todavía podemos votar desde el exterior, pero además tenemos representación parlamentaria en el exterior. Lo que no podemos es dejar que hagan lo que se les dé la gana. Es que no, el sueldo se los pagamos nosotros. Así que muchas gracias. En una emisora dijeron que la renuncia fue planeada. Excelente su trabajo, Hernán. Estaré mañana muy pendiente de su programa. Fuerte saludo desde Armenia. Alfarid, muchas gracias. Saludos, un abrazo desde Cali. Muchas gracias. Hernán, gracias. Muchas gracias, Rafael. Nos vemos mañana.